Bienvenidos una vez más a esto que es Barajeándolas. Yo soy Manolo. A mi diestra, Ponchiva Espartano 2.0. Okay. Y a mi siniestra, Grey. ¿Ves por qué dije siniestra? Y pues bueno, volvemos una vez más a esto de casos de crimen real y cositas. Eso me sonó a Otra cosa. comercial de qué? Mujer casos de la vida. Exacto. No sé. Los últimos dos asesinos de los que hablé inspiraron a personajes de la cultura popular. Ed Kemper a Michael Myers y Ed Gein a Leatherface. Disque pues. Tienen cierta inspiración de ahí. Y este del que voy a hablar hoy también tiene cierta inspiración en dos personajes. Uno de ellos, tu payaso favorito, Sweet Tooth. Hay por ahí quienes dicen que tiene cierta inspiración de este tipo. Y el otro, mi payaso favorito, Pennywise. Bueno, ahí al menos Stephen King nunca ha dicho que lo tomó de inspiración. Pero muchos creen que sí hay mucha inspiración de él. Y estoy hablando del asesino John Wayne Gacy, que es, al menos en Estados Unidos, uno de los asesinos más prolíficos. Porque mata un chingo. ¿Este sí es serial? Sí, este sí es serial. Pero bueno, John nació el 17 de marzo de 1942. Y tiene una hermana mayor y una menor. Y él fue muy buleado desde niño. ¿Por qué? Porque era un niño obeso. Entonces la escuela, pues a cada ratito lo estaban y buleando sus compañeros, y buleando. Peor, él, por la misma obesidad, no practicaba mucho deporte. No lo dejaban casi practicar. Y más lo jodían porque a su papá, el típico machista de la época, se le ocurrió ponerle el nombre por uno de los personajes y actores más importantes del género de vaqueros, John Wayne, que era el típico macho gringo. Entonces, pues peor tantito, ¿no? Por si fuera poco, resulta que el papá, pues, era un papá, pues sí, el típico machista y abusador, que se la pasaba golpeando a la mamá, golpeaba a las hermanas, y obviamente golpeaba a John. Y más que nada con John era, ¿por qué? Porque quería que fuera el macho que tenía el nombre, ¿no? O sea, tienes el nombre de uno de los grandes machos del cine, tienes que ser macho. Y te voy a golpear para que seas bien, macho. Exacto. Pero pues el problema es que John era bisexual. De hecho, se llevó una de las chingas que se llevó fue porque a los 8 años lo encontró la mamá poniéndose su ropa interior a escondidas. Pero eso no lo sabe bisexual a los 8 años. Pues. Pon tú que no, pero sí ya te daba una idea. Porque sí terminó siendo bisexual, en realidad. A los 8 años, resulta que un amigo de la familia lo violó. Nunca dijo quién fue, nada más dijo que un amigo de la familia. Nunca dijo quién fue. Y algo que por ahí muchos dicen que le afectó mucho y que es uno de los factores que propician muchos asesinos seriales, porque hay 2 o 3 asesinos que tienen esto, es que recibió un golpe en la cabeza por un columpio a los 11. Eso le provocó coágulos. Y Yo también recibí un golpe en la cabeza y no me convertí en asesino serial. Bueno, los que argumentan eso dicen que lo llaman la tríada de McDougall. Esta tríada son 3 factores que no están en todos los asesinos, pero sí me parece que en el 90%. La tríada de McDougall, o McDonald, como lo llaman otros. ¿Qué? Papas, refrescos y hamburguesa. Pero la tríada de McDougall, uno de los factores es maltrato animal. No lo mencioné, Ed Kemper mató a uno de los gatos de la familia, por ejemplo. John también maltrataba a los animales, a las mascotas que tenían.
Otro de los que muchos toman en cuenta es episodios de orinarse en la cama, como entre terror y cosas así. Y otro, suelen tener tendencias piromaníacas. Fuego baila bien bonito así. Cuenta esos juegos de niño cuando ponías 2 cerillos para que bailaran. O se casaran. Se casaron. No tanto. Así no me siento asesino. Es que como tal la piromanía es cualquier cosa, quiere quemar cualquier cosa. Ah, no, nada más los cerillos. No sé. Si es la mascota, ahí van 2 por 1. Y ya van. Creo que sí hubo un asesino que hizo eso. No recuerdo quién. Y si fue después de darse un golpe en la cabeza ya. Valió. Pero bueno, la consecuencia de este golpe pues fue que Estamos a favor del maltrato. Para nada. La consecuencia de este golpe pues fue que tuvo coágulos y al grado de que llegó a perder varias veces la conciencia a los 16 por esta misma situación. Afortunadamente pues los médicos pues lo trataron y se curó completamente de eso. Pero No lo curaron del todo. lo curaron de los coágulos. Pero bueno, la cosa es que también eso nunca lo especificaron tampoco. Ni se supo hasta el final de sus días. A los 17 empezó a padecer del corazón, pero nunca se supo exactamente qué tenía. Para esta época, después de tanto que estuvo ahí el papá jode y jode, Ese macho. básicamente John se fue de la casa. Empezó a trabajar como asistente de ambulancia, pero él mintió sobre su edad. Llegó el momento en el que se dieron cuenta que pues había mentido en su edad, entonces lo castigaron, no lo despidieron, nada más lo castigaron y en lugar de estar trabajando en la ambulancia, lo mandaron a trabajar en la morgue como asistente de limpieza. Pero aquí fue donde comete su primer desmadre, porque fue donde tuvo sus primeras relaciones sexuales con un cadáver. Es necrofilia. Exacto, es necrofílico. Y pues bueno, tuvo relaciones con un cadáver. No sabemos si lo despidieron, pero se fue a estudiar a la Universidad Northwestern en Estados Unidos, donde terminó egresándose con un título en negocios, que en realidad no le ayudó para casi nada de su vida después. Se habría convenido más estudiar medicina forense. Besado en su ámbito. De hecho, No, si iba a estar como en cadáveres a cada rato en el ñiqui ñiqui, no es buena Se va a idea. volver promiscuo. pero algo que sí aprendió en la universidad es que tenía mucho carisma para convencer a las personas mientras hablaba. Clásico. Muere. Por eso estoy bien de la cabeza entonces. No puedo hablar con la gente. Pero es la cosa, que descubrió que tenía mucha capacidad para convencer a las personas. Poco después empieza él a trabajar en ciertas compañías y durante este tiempo empezó a conocer gente católica específicamente y varias instituciones católicas, entre ellas una que no pude encontrar qué significa, la JC, donde había personas tan importantes como Bill Clinton, Bill Gates y Ed Kemper. O sea, Kemper ya en prisión fue miembro de este grupo, los JCs. Pero bueno, sobre todo hay una foto muy curiosa donde con quien se encontró era la primera dama de su momento, la señora Rosalind Carter. Y tiene una foto con ella. En defensa de John, no había cometido ningún asesinato todavía. La cosa es que él, poco tiempo después, en 1964, se casa. Y resulta que su suegro era dueño de varias franquicias de, no McDonald's, pero de Kentucky Fried Chicken. La cosa es que durante este tiempo, pues él empezó a subir de puestos. En parte por lo bien que hablaba. Y pues, quiera o no, se le ayudó ahí un poquito su título, ¿no? Llegando a ser gerente de algunas franquicias. Pero por ahí había como que rumores no confirmados y sí confirmados algunos de que acosaba a sus trabajadores. Entonces, pero bueno, la cosa es que
Fue en este momento que el papá como que le retomó cierto cariño, porque dijo, bueno, ya eres gerente, ya tienes un puesto, ya. Y me empezó a querer un poquito. Es que durante este tiempo que estuvo casado, él tuvo 2 hijos. Pero en 1968 lo arrestaron por sodomía. Pero lo más que dices, ay Dios mío, contigo. 4 días después de que lo arrestaron, lo vuelven a solicitar para el arresto. Pero porque mandó golpear a su acosador. Y la cosa es que el que lo fue a golpear confesó. Entonces, pues... A mí me suena un 4 eso. ¿Quién sabe? ¿4? Le pusieron una trampa, pues. Ah. La cosa es que por todos estos crímenes fue condenado a estar en prisión por 10 años. A sus 26 años, lo condenaron a estar 10 años. Pero por buena conducta, solo estuvo 18 meses. 9 años y 364 días. Pero ya no era gerente. No, ya no. No, pues ¿cómo vas a No creo que ni siquiera Hace trabaja. patroncito, me voy a sentar un par de meses. 18 para ser exactos. 1 año y medio. La cosa es que cuando él sale de prisión, el psicólogo dijo de la prisión, él va a ser un problema para la sociedad, no está bien mentalmente. Al fin, un psicólogo que sí sabe. Llevarlo bien a su paciente. Él lo dijo, no está bien de la cabeza, hay que tener cuidado con él porque puede ser un peligro para la sociedad. La cosa es que durante el tiempo que él estuvo en prisión murió su padre. Y su mamá y su hermana mayor le ayudaron a comprarse una casa. Un dato muy importante que va a ser para este caso es que esta casa tenía un gran espacio de arrastre, como se le conoce en Estados Unidos. ¿Qué es el espacio de arrastre? Es un espacio que en las construcciones en Estados Unidos dejan entre pared y pared, que es donde van todos los cables y tuberías, para que cuando hay necesidad de arreglar algo, no rompas toda la pinche pared. En resumen, es el almacén del asbesto. Por así decirlo. Pero la cosa es que pues es una norma que ya tienen en Estados Unidos para las construcciones, dejar ese espacio. Pero esta casa tenía un espacio muy grande. Y ahorita que lleguemos van a ver. Casi era un pasillo. Casi. Un pasillo en unas partes y en otras un mini piso. Y ahorita van a ver por qué les digo que es muy importante esta parte. Ya me imagino. Él se volvió a casar. Aquí ya no tuvo ningún hijo, pero se volvió a casar. La esposa como que algo presentía, algo sentía de John. Como que algo sentía que no estaba bien. No tanto la desquiciatez, sino sus orientaciones sexuales. La cosa es que vámonos ahora sí a su primer crimen, ya como tal. La necrofilia, pues bueno, no sabemos muy bien si lo podemos, pero ya su primer asesinato más bien. No, sí es crimen, pero no es crimen. Bueno. Ese es un crimen pasional. Bueno, vámonos ahora sí a su primer asesinato, que fue el 3 de enero de 1972. A diferencia de Kemper, no tengo aquí todas las fechas de los asesinatos porque nunca se supieron. Nunca confesó con tanto detalle. No. Kemper sí lo dio todo. Yo no. Pero bueno. No, pues estaba bien cuco. ¿Cómo se iba a acordar? De hecho. Su primera víctima fue Timothy McCoy, un joven que lo encontró en una estación de autobuses. Él básicamente, casi todas sus víctimas eran precisamente adolescentes, eran entre la edad de 14 y 22 años, que fueron sus víctimas. Y normalmente eran chicos gays que se escapaban de su casa. Y los encontraba en estaciones de autobuses, en situación vulnerable. Y como tenía mucha labia, los convencía de llevárselos a su casa. Obviamente hacía esto cuando su esposa no estaba. Bueno, pero en aquel tiempo eran así, ¿no? Como el Kempers que se llevó a 2 en su carro, a 2 estudiantes universitarios. Te doy un rey, sí, gracias. Exacto. Ey, te voy a matar. No, gracias. Pero bueno,
lleva a Timothy a su casa y pues tuvieron una noche desenfrenada. Al otro día, John despierta y ve a Timothy en su cuarto con un cuchillo en la mano. Se defendió y lo mató. Él argumentó después que cuando lo mató sufrió un orgasmo. ¿Por qué Timothy llevaba el cuchillo? Después se dio cuenta John. Había preparado el desayuno. ¿Quién lleva un cuchillo cuando ya terminaste de preparar el desayuno? Sigue siendo sospechoso, sí. Sí. La cosa es que al ser su primer asesinato, decide esconderlo. Bueno, básicamente lo enterró en el espacio de arrastre de la casa. Básicamente lo que hacía, los envolvía en bolsas, los metía al espacio de arrastre y les echaba algo de cemento. Este fue el último cuerpo que encontraron en su casa, el de Timothy. Y casi no lo reconocían. Por poco no lo reconocían. El olor. Le echaba la culpa al mismo espacio, que había un problema con la tubería. Ahora, muy importante esto que dices, porque algo que tenía John y su esposa es que eran muy afines a hacer fiestas continuamente en su casa. Y hubo varios visitantes que dijeron, oye, es que tu casa huele mal. Y él dijo, es que es un problema con una de las tuberías, que se está goteando y pues obviamente todos estos olores pues están soltando ese olor. Ay, pues yo no voy a esa fiesta otra vez, ¿qué les pasa? Fue más o menos durante este tiempo que él empieza a crear el personaje de Pogo, el payaso, que pues precisamente por eso que creen que es inspiración de Pennywise, de Sweet Tooth, y algunos dicen que de todas las películas de un payaso asesino. Y de Cepillín. ¿Eso qué? No, También es un payaso. pero me queda. No es asesino. Dato muy curioso. La mayoría de los maquillajes de los payasos de aquella época, todo lo que es la boca, los detalles en sus rostros, usaban curvas, o sea, círculos, cosas así, curvos, porque es como que más amigable. Pogo, no. Los detalles de su maquillaje eran picudos, eran como triángulos, rombos, todo el maquillaje era así. ¿Cómo se Guasón? Es que, bueno, depende de qué Guasón me digas. El último, el que tuvo su película en solitario. El de Más o menos. Se ponía como triangulitos también. Más o menos. Pero la cosa aquí, pues, es que era, pues, como que un poquito fuera de lo que era común. Pero bueno, este personaje lo hace tan para, pues, aprovecharse y toquetear, que entre comillas, con alguna, bueno, no, es que no, una justificación a los adolescentes. Los y las adolescentes. La cosa es que, pues después de algo de tiempo, en 1976, pues la esposa dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo suave, ya me di cuenta que eres bisexual, no quiero estar contigo, y se divorció. Y bueno, 2 años antes, él había creado un negocio de mantenimiento, que pues era básicamente arreglar casas, paredes, tuberías, vidrios, mil y un cosas, ¿no? Y no se dieron cuenta que su casa no estaba bien arreglada. No, estaba bien arreglada. Pero tenía un problema en la tubería. ¿Sabes lo que digo? Goteaba. Todos los años tenía problemas de la tubería, pero tenía ese negocio. Goteaba el olor de un cadáver Uh-huh. de la tubería. Exacto. Pero bueno, la cosa es que durante todo este tiempo, desde 1972 hasta 1978, cometió todos sus asesinatos. A las víctimas las amarraba, las apuñalaba, las sodomizaba, las violaba, y una de sus torturas favoritas, que él confesó, agarraba un torniquete y se los ponía en el cuello, y en la parte de atrás les ponía un mango de martillo, el cual lo hacía y lo empezaba a girar para asfixiarlos. Y hacía esto mientras les leía pasajes de la Biblia. La cosa es que, como les cuento, no hay las fechas de todos sus asesinatos, pero sí está la fecha del que fue su última víctima. Y fue el adolescente Robert Peace. A él también se acercó, habló con él,
y a él le ofreció trabajo en su empresa. Robert trabajaba en una farmacia de su familia, pero pues le estaba ofreciendo un mejor dinero y pues quiso ver qué onda, ¿no? Entonces fue a una entrevista a sus oficinas. El problema es que vino después de que no lo encuentran y su mejor amiga pues dijo que lo había visto con John. Y pues varios se dieron cuenta de que Robert había ido a la entrevista con John. Entonces pues, quieras o no, la policía pues empezó a sospechar algo, ¿no? En este momento... Después de 4 años de asesinato, ¿o 6? 6. Fue del 72 al 78. Después de 6 años. Es que lo veían sospechoso, pero no encontraban pruebas contundentes. Muy curiosamente, ahora que lo mencionas, uno de los tenientes de la policía sí se le hizo muy raro. Consiguió una orden de allanamiento y lo interrogaron y todo. Entraron, no encontraron nada. No encontraron ninguna pinche prueba. No leían nada. De hecho, al más puro estilo de pinches películas de espías, la manera en la que él entraba al espacio de arrastre era por medio de una puerta que había hecho desde un armario de su cuarto. Entonces entraba por ahí al espacio de arrastre y era donde tenía todos sus cadáveres. Así como Bruno. We don't talk about Bruno. Sí, pues No, ese Bruno no. Andaba por las paredes también. Y tenía sus puertas secretas. No. La cosa es que como que toda esta tensión ya de la policía sí le pegó psicológicamente a John y fue con su abogado. No sé por qué tenía un abogado, pero bueno. Tenía una empresa, no que no tuviera un abogado. Bueno, sí, tienes razón. Fue con su abogado y le confesó todo. Le habló de todos los asesinatos y de lo que había hecho en este último. Pero pues, secreto profesional. El abogado no podía decir nada. Sí, ese abogado así de... Yo no estoy contratado para esto. No te demandaron porque dejaron mal una tubería mejor. La cosa es que el abogado, a pesar de que no confesó como tal nada, precisamente por el secreto profesional, sí fue con la policía y les dijo, por favor, no dejen libre a John. Les dijo, no puedo decir nada, pero por favor, no lo dejen libre. Afortunadamente, y digo, lo que son las circunstancias de la vida, a los 2-3 días de que pasa esto, arrestaron a John, pero porque lo encontraron ofreciéndole marihuana a un menor. Ay. Y lo arrestaron, y toda la presión, todo el estrés, pues hizo que John confesara todos sus asesinatos. 33 asesinatos en total. De los que se acuerdan. Pues mira, él dijo que había 28 cuerpos en su propiedad y les dijo dónde estaban. Obviamente ya entraron al espacio de arrastre, encontraron los 28 cuerpos. Y le dijeron, oye, 28 cuerpos, dijiste que mataste a 33. Y dijo, sí, los otros 5 los arrojé al río Des Plaines. Y sí encontraron los 5 cuerpos. O sea, siguieron pues el río y encontraron los 5 cuerpos. De todos estos 33 cuerpos, hubo 7 que no pudieron identificar. O sea, son víctimas que no se sabe sus nombres. De todas las demás se sabe, pero de ellos 7, nada. Ya en 1979, el 4 de febrero, empieza el juicio. Fue pues dentro de lo que cabe, rápido, teniendo en cuenta que ya estaba confeso. Él lo único que hizo fue intentar como que defenderse, diciendo primero que los casos de asesinatos habían sido por asfixia erótica que salió mal. Ay. Él intentó usar defensa de psicopatía, pero le dijeron, no, estás enfermo, sí estás enfermo, pero distingues el bien y el mal. Sabes lo que es bueno y lo que es malo. Así que no me vengas con que estabas psicópata, que eres esquizofrénico y por eso los mataste. No me vengas con eso. Sí, no me traigas tus coágulos a la corte. Un buen psicólogo hasta ver que somos, ¿no? O psiquiatra, no sé qué.
Sí, exacto. O sea, aquí estamos viendo que, bueno, el de la prisión sí dijo, hay algo mal en él. Y los que estaban en el juicio también dijeron, sí, tienes algo, pero no por eso hiciste lo que hiciste. Entonces, pero bueno, como les dije, dentro de lo que cabe fue un juicio rápido. El 13 de marzo fue encontrado culpable de los 33 asesinatos. Y fue condenado a morir por inyección letal. Se empezó a hacer un poquito más de que pudo haber tenido más asesinatos por la última frase que dijo, que fue: el gobierno me está matando. Matarme no va a regresarlos, no va a solucionar nada. Jamás van a encontrar a los demás cuerpos. Bésenme el culo. Ay, no, gracias. Ya está. Esas fueron sus últimas palabras. Y el 10 de mayo de 1979 murió por inyección letal. Obviamente, pues estas últimas palabras que dijo, pues fue lo que empezó a hacer pensar a mucha gente que tuvo más asesinatos de los 33 que confesó, pero que no se acordaba, o que se le olvidaron, O que no quiso decir. que no quiso decir. Porque pues de los 33 que él confesó, se encontraron los cuerpos, los 28 en su casa y los otros en este río. Entonces, de estos pues están 100% seguros, pero no hay manera, y teniendo en cuenta la cantidad de desapariciones de niños, de adolescentes que hubo en esa época por los que se iban de casa, pues no podemos estar seguros de si en verdad mató más o lo dejó así. Pero, pues bueno, obviamente ya después, cuando se supo todo esto que pasó, pues empezaron, por ejemplo, a criticar a la primera, bueno, ya en este momento ex primera dama, Rosalind Carter, por esa foto. Esa es la historia de John Wayne Gacy, también conocido como Pogo el payaso, y que pues en cierto modo ha servido de inspiración para ciertos payasos tétricos de la cultura pop. No le arde la cabeza, así que... Pues mira, seguramente a donde llegó sí le están haciendo arder muchas cosas. Pero pues bueno, ese fue John Wayne Gacy. Stephen King nunca ha dicho que sí basó algo de Pennywise de Pogo, pero pues hay cierto, porque Pennywise, su comida favorita son los niños. Que el personaje te dice que es porque el miedo les da un mejor sabor. Pero pues no podemos saber en realidad. Al final de cuentas, no ha dicho nunca 100% de dónde basó a Pennywise. Pero muchos encuentran ciertas similitudes. Sí, pues Sweet Tooth es un asesino. Punto. Que por cierto, parece que ya está confirmado la serie de Sweet Tooth, que va a salir, una serie live action. Bueno, Twisted Metal en general. Está no por le ahí. doy mucha esperanza, pero vamos a ver. Parece que ya está confirmado, incluso parece que ya está confirmado quién la va a hacer de Sweet Tooth, que es un ex luchador de WWE. Pero pues sí, ese fue John Wayne Gacy. Si conocían el caso, déjenlo en los comentarios, ahí coméntenos qué opinan ustedes de este tipo todo desquiciado. Y pues bueno, yo fui Manolo. Yo fui Grey. Yo Ponche Espartano 2.0. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye. Chai.